valor agregado que ofrece el sistema de la integración centroamericana SICA para los países que lo conforman es la posibilidad de establecer agendas de trabajo conjunta de carácter intergubernamental e intersectorial. En los temas de educación y emprendimiento, en abril del 2017, se aprobó una ruta para el diálogo político regional entre la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, que aglutina a los ministerios de Educación y los ministerios de Cultura de los países de la región, así como las autoridades de Sempromipe, que son las autoridades MIPYME, y el objetivo fundamental fue establecer la visión emprendedora en los sistemas educativos de la región. Como parte de los resultados de este diálogo, se diseñó una metodología que permita de manera sostenible incorporar el emprendimiento en la malla curricular de los sistemas educativos, específicamente en el área de bachillerato. El término emprendimiento se refiere a la capacidad de llevar a cabo un proyecto a través de ideas, oportunidades, pero también de afrontar adversidades. En el caso de la economía, un emprendimiento se refiere a una iniciativa de carácter financiero, económico, ¿no?, que se echa a andar para aprovechar una oportunidad que existe en el mercado. Fomentar el emprendimiento tanto en la niñez como en la juventud tiene importantes beneficios para los niños y las niñas, sobre todo para su autonomía y superación ante la vida. Beneficios como la creatividad, la confianza, la asertividad, la posibilidad de resolver conflictos, pensamiento crítico, así como la toma de decisiones, son de los tantos que podemos contar cuando se lleva el emprendimiento hacia la niñez y la juventud de los países de la región. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda Regional MIPYME, un programa producido y diseñado conjuntamente por Sempromipe y la Universidad Don Bosco en El Salvador. Hoy hablaremos de educación emprendedora en la región SICA. Para ello nos acompañan a Roxana Durán, gerente de incidencias de políticas públicas de Sempromipe. Bienvenida, Roxana. Rocío Barahona, técnica de la gerencia de emprendimiento de CONAMIPE. Bienvenida. Y Graciela Reyes, editora de multimedia, técnica en comunicaciones también de Sempromipe. Bienvenidas. Sempromipe, en su rol de promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, diseñó en el año 2014 la Estrategia Regional para el Fomento al Emprendimiento, mejor conocida como SICA Emprende. Esta estrategia tiene 5 ejes diferentes, entre los cuales podemos mencionar mentalidad y cultura, sistema educativo, financiamiento, industria de soporte y articulación institucional. Queremos, Roxana, que nos hables un poco dentro de este marco de la agenda de estrategia SICA Emprende, cómo se enmarca este tema del diálogo, de lo que se está haciendo con un tema como el de educación emprendedora, que es clave para la región y que necesitamos mantenerlo actualizado constantemente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Miosoti. Este diálogo pues se centra en el eje estratégico de SICA Emprende, que es sistema educativo, en el cual lo que busca es proporcionar a través de la innovación en el sistema educativo nuevas tecnologías, nuevas herramientas para poder desarrollar dentro de todos los sistemas educativos de los países de la región SICA. Es por eso que en junio del 2017 las autoridades de educación y cultura y las autoridades de fomento al emprendimiento y MIPYME se reunieron para dialogar sobre esos temas estratégicos de cómo desarrollar la visión emprendedora dentro de los sistemas educativos. Es por eso que se propiciaron ciertos acuerdos en este diálogo político intersectorial entre ambos organismos, entre las autoridades de ambos organismos, y se establecieron entre ellos, por ejemplo, el que la Coordinadora de Educación y Cultura Centroamericana, junto con las autoridades de Sempromipe, establecieron que darle prioridad al tema de educación emprendedora dentro de los sistemas educativos, y las autoridades de educación y cultura pues ven muy bien que la estrategia SICA Emprende incluyera dentro de su eje el sistema educativo. Otro de sus acuerdos es que se integraran a este proceso
dentro de los ecosistemas nacionales las autoridades de cultura. Y es por eso que se propició que también en algunos países las autoridades de cultura se incorporaran a este proceso. No en todos los países, pero sí en la mayoría de estos están las autoridades de cultura involucradas en el sistema de emprendimiento dentro de los países. También dentro de otro de los acuerdos se estableció que se constituyeran grupos de trabajo nacionales y regionales para poder generar esa visión emprendedora dentro de los sistemas educativos, y establecía otros subacuerdos en los cuales dice que se deben desarrollar herramientas, planes de trabajo nacionales, planes de trabajo regionales, herramientas para incluir la visión emprendedora, y es por eso que desde junio del 2017 se ha estado trabajando con estos grupos nacionales y este grupo regional para poder promover la cultura emprendedora dentro de los sistemas educativos de la región SICA. También decirte que se desarrolló una metodología, y esta metodología surgió a raíz de una reunión de este grupo de trabajo regional, en el cual trabajó una metodología en el cual se incluyera esa visión emprendedora bajo la base de competencias, desarrollar competencias dentro de los alumnos, y es por eso que llegamos a una metodología que se denomina Emprendiendo desde la Escuela para Bachillerato. ¿Por qué para bachillerato, me puedes preguntar? Pues bueno, porque dentro del diagnóstico que se estableció ahí en el 2017, nos daban como resultado de que ya existían avances en cada uno de los países en cuanto a incluir la visión emprendedora, pero que estaban incorporados como temas como cooperativismo, como educación financiera, pero no en conjunto la visión emprendedora, y que en muchos países se había empezado a nivel de primaria, y es por eso que para obtener resultados un poquito más, digamos, anticipados, por así decirte, y no esperar una década para obtener esos resultados, es que se definió este grupo de trabajo regional con el aval de las autoridades de CENPROMIPE y de la Coordinación Educación y Cultura Centroamericana, una metodología destinada para el nivel de bachillerato. Y es por eso que se desarrolló esta metodología. Mira, sumamente interesante lo que nos comentas, y sobre todo has dicho varias veces una palabra intersectorial, ¿verdad? Pero también la palabra regional y lo nacional, porque todo esto es un trabajo que se acuerda en el plano regional, pero que luego tiene que bajar a lo nacional. Y Rocío, quisiéramos escuchar de parte tuya cómo se ha dado esa intersectorialidad y ese trabajo conjunto entre CONAMIPE y el Ministerio de Educación a nivel de El Salvador. Ok, bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de diálogo y comentar un poco, quizás antes de responder puntualmente la pregunta, es cómo a través de esta misma estrategia SICA Emprende se obtiene un insumo muy importante para el país y para la entidad MIPYME, ¿no? Nacional acá, es cómo nos da esta estrategia una visión de país. Y a partir de eso estamos desarrollando lo que se llama el Consejo Asesor de Emprendimiento, un espacio interinstitucional que ha permitido reunir a diferentes entidades del país alrededor del tema de emprendimiento, ponerlo sobre la agenda nacional, pero principalmente pues previo a todo este tema de llegar a incidir o a influir en la agenda nacional, pues hay que hacer un espacio de encuentro, nos tenemos que convertir en un espacio de encuentro, de diálogo justamente entre las instituciones, entre los intereses de cada institución, entre las áreas de intervención, los intereses de las instituciones. Todo eso es un tema de gestión importante que se ha desarrollado en este Consejo Asesor. Y el tiempo, en el devenir del tiempo, pues nos ha ido permitiendo ir haciendo converger estos intereses y los recursos también en función de temas importantes como es la educación, es la mentalidad y cultura emprendedora. Y así pues hemos realizado algunos trabajos con el Ministerio de Educación. Tuvimos la oportunidad de poder desarrollar hace unos 3 años, 2015-2016, unos talleres que fortalecieran los conocimientos de los colegas y técnicos y del nivel gerencial del Ministerio de Educación sobre emprendimiento, porque está el Ministerio muy enfocado en el tema académico,
que obviamente es pertinente, pero en nuestra realidad global, no solo nacional y regional, el tema del emprendimiento ha tomado mucha fuerza y eso requiere desarrollar habilidades en las personas, específicamente en los niños. Así que yendo a esto, muchas instituciones, particularmente universidades, algunas entidades ONGs que están trabajando acá ya desde hace varios años en emprendimiento, pudimos compartir metodologías específicas, los resultados esperados con el Ministerio de Educación y eso permitió que se incorporaran algunos contenidos en una en una malla curricular. Esto específicamente para los grados de séptimo, octavo y noveno grado. A partir de eso, pues tenemos un avance, una puerta de entrada con el Ministerio de Educación y en el Consejo, en este espacio interinstitucional, se reúnen las universidades, alrededor de 12 universidades, y comienza una iniciativa de poder desarrollar herramientas, actividades, eventos que promuevan la mentalidad y cultura emprendedora. Eso pues ha permitido converger intereses y recursos de 12 universidades que previo eran competencia entre ellas. Ahora son aliados estratégicos para desarrollar un tema específico en este tema del emprendimiento que es tan amplio y que requiere tanto trabajo. Sí, ciertamente, y requiere también que muchas personas se pongan a la disposición de esto y Sempromipe en ese compromiso también transfirió la metodología de educación emprendedora aparte del personal. Graciela, tú fuiste una de las personas que tuviste la oportunidad de tener esta transferencia de esta metodología. Cuéntanos de tu experiencia al recibirla. Sí, muchas gracias, Miosotis. La verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora y llena de aprendizaje, sobre todo porque nosotros nos estábamos capacitando para transferir esta metodología a docentes de los ministerios de educación y a formadores de las instancias MIPYME, para que luego ellos las incluyeran en sus contenidos curriculares. Desde Dirección Ejecutiva se hizo la convocatoria para las personas que habíamos recibido esta capacitación para que transfiriéramos la metodología a Honduras y Guatemala, que son parte de los países que están incluidos en el plan piloto. Bueno, una compañera y yo fuimos las seleccionadas en la convocatoria y bueno, ya como experiencia de formadora ya en los países. Pero primero de formación, o sea, cuando tú recibiste la formación, ¿qué te provocó eso? Bueno, lo bueno y lo bonito quizás fue que nosotros pudimos ir construyendo, o terminar de construir la metodología con nuestras observaciones, nuestras evaluaciones. Igual dábamos como tips, vea, de lo que podía servir, porque muchas de las personas que estábamos recibiendo la capacitación ya habíamos tenido la experiencia de docentes, por decirlo así. Entonces, como sabíamos que eran para alumnos de bachillerato, pues fue mucho más fácil y fluidez el contenido que nosotros recomendábamos, ¿ve? Entonces fuimos construyendo esa metodología, terminar de construirla. Y esa metodología, Roxana, vuelvo a ti, cuando se lleva, Graciela mencionaba que hubo una experiencia piloto, fueron 3 países, ¿verdad? El Salvador, Guatemala y Honduras desde noviembre del 2018 para acá. ¿Cuáles han sido los resultados de los talleres? Cuéntanos qué salió de cada uno de esos pilotajes. Bueno, sí, muchas gracias. Graciela mencionó algo muy interesante desde el hecho de que como funcionarios y funcionarias de Sempromipe nos hemos estado formando en esta metodología para poder llevarlo a los países que las autoridades de la SEC y Sempromipe establecieron como países piloto para poder desarrollar esta metodología, que es básicamente el Triángulo Norte, ¿verdad? Honduras, El Salvador y Guatemala. En noviembre del 2018 se hizo la transferencia a El Salvador, en el cual participaron alrededor de 30 personas, entre ellos docentes, curriculistas y técnicos del MINED y de la CONAMIPE. Y estas personas fueron capacitadas que en la metodología, que es muy práctica, ya Graciela puede comentar más de eso, que realmente es una metodología bastante práctica, que durante toda la transferencia o el compartir esta metodología, pues es bastante práctica. Esto fue aquí en El Salvador. En abril del 2019 de este año se hizo la transferencia a alrededor de 30 personas también en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, en la cual participaron docentes,
personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Educación en este país. Y algo interesante de este proceso en Honduras es que se construyó una hoja de ruta para poder implementar la metodología en los siguientes meses, por así decirlo. Todo este tiempo va a ser de preparación, pero ya en el 2019 pues se va a iniciar con la implementación de este piloto. Y hoy recientemente, la semana pasada, en mayo, se hizo la transferencia de esta metodología Emprendiendo desde la Escuela para Bachillerato a 26 formadores de formadores, docentes y a técnicos del Mineduc, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía a través del Viceministerio de la MIPYME en Guatemala, donde también se desarrolló una hoja de ruta para poder implementar la metodología próximamente. Sí. Roxana comentaba, Rocío, que dentro del diálogo político a nivel regional se solicitó hacer los esfuerzos para incorporar la cultura. ¿Cómo ha sido la experiencia de El Salvador con este tema? Ok, creo que desde el año pasado el tema de cultura o la institucionalidad referida a cultura en el país pues ha tenido una metamorfosis importante, y creo que es una gran oportunidad para nosotros localmente, porque si bien en este momento tenemos como ese punto pendiente de que el ahora Ministerio de Cultura se integre muy formalmente a este esfuerzo, ya hay un avance con ellos, porque ellos participaron tanto en este taller como en unos talleres previos que se habían desarrollado, y hubieron funcionarios del recién en ese momento nombrado Ministerio de Cultura, lo cual ofrece una gran plataforma y oportunidad porque ya es una entidad de primer nivel. Entonces eso implica que tenemos ahora educación y tenemos cultura, y como repito, es una oportunidad para poder integrarlo sabiendo que ya hay pasos y avances con los funcionarios que han estado participando en este proceso. Sí, pero sí tenemos como ese pendiente, y creo que ahora con la nueva etapa que comienza, la nueva etapa política, pues es una magnífica oportunidad. Sí. Se nos está terminando el tiempo y yo quiero como puntualizar algunas cosas que nos quedan en la agenda del día de hoy. O sea, que nos comentes un poco, Rocío, cuáles son los próximos pasos desde que se recibió en noviembre, como comentaba Roxana, la transferencia de la metodología. Ahora, ¿qué resultados y pasos próximos? Ok, con este tema de ir incorporando el tema de emprendimiento en el sistema educativo, ya tenemos algunos avances que consideramos muy importantes y relevantes. Repito, tenemos 2 instituciones de educación superior alineadas, están en proceso de planificación y desarrollo de un diplomado que va a estar orientado para formadores y docentes también, fortaleciendo toda la temática que ya se trae apoyada por Sempromipe. Entonces esperamos como sumar esos esfuerzos. El espacio de coordinación, que es el Consejo Asesor, ha ido permitiendo abrirse a los profesionales que están en este espacio, formación a nivel internacional, lo cual también nos pone y nos da otros elementos y otros insumos, incentiva a las entidades y a los profesionales que estamos participando en este proceso para fortalecer el tema. Creo que tenemos, como repito, esa oportunidad de poder desarrollar una temática y una currícula fuerte en el sentido de poder incorporar el tema de innovación. Hablamos mucho de innovación, pero conocemos poco de la temática. Entonces, eso la educación y la innovación creo que tienen que ir de la mano. Y cómo eso llevarlo al campo económico a través del emprendimiento lo vamos a hacer definitivamente con el apoyo de MINED y del Ministerio de Cultura. Graciela, a ti que te tocó capacitar a docentes, ¿cuáles son los contenidos que han sido priorizados? ¿Qué perfil de estudiantes se busca que salga luego de este proceso? Bueno, al principio nos pudimos dar cuenta con mi compañera que hay muchos avances en el tema de educación emprendedora en estos países. Por ejemplo, Guatemala ya tiene una ley de fortalecimiento al emprendimiento que promociona la aplicación de enseñanza de emprendimiento en los niveles básicos, ¿verdad? Esta metodología
es para bachillerato. Entonces hay una suma de esfuerzos de lo que ya se está trabajando en los países y ya vendría a dar una mejor continuidad al tema. Los temas priorizados, bueno, son ya un perfil donde el alumno puede ver su responsabilidad como emprendedor, sus habilidades empresariales. Ya teniendo esta metodología, él puede salir ya puede crear un plan de negocios y ya puede también tener esa responsabilidad social que le va a ayudar a la resolución de conflictos locales. Excelente. Roxana, hubo recientemente un nuevo Consejo de Ministros donde Sempromipe fue a presentar la metodología. Queremos que cierres contándonos cuáles son los próximos pasos y qué acuerdos hizo la coordinadora educativa. Bueno, sí, muchas gracias, Miosotis. Como les decía anteriormente, cada uno de los países ha trabajado en una hoja de ruta y esa hoja de ruta establece tanto las actividades, los responsables, los insumos y un cronograma de actividades en el cual ellos se han establecido que en el transcurso de este año cada uno de los países va a prepararse para poder implementar a partir de enero del 2020 o más bien a partir del año escolar de nivel de bachillerato, iniciar el piloto en los institutos o en los centros educativos que ellos han elegido en cada uno de los países para poder incorporar la visión emprendedora. Después de eso, que va a ser básicamente en el transcurso del año escolar, se prevé que a finales del 2020 todos los tres países que han implementado la metodología compartan con el resto de países de la región SICA las experiencias, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas desarrolladas con el resto de estos países, obviamente de los ministerios de educación y de las autoridades MIPYME de la región SICA, y que para en enero del 2021 se pueda implementar esta metodología en todos los países. Entonces ese es más o menos el camino que se ha establecido y que la Autoridad de Educación y Cultura de Centroamérica, la SECSICA, pues vio a bien, ¿verdad?, respaldar en esta presentación que se hizo en abril en su Consejo de Ministros y Ministras, respaldó nuevamente la alianza y el trabajo intersectorial entre Sempromipe y la SEC y también nos mandató a las dos autoridades, tanto de educación y cultura, a que trabajemos siempre como organismos regionales y que cada uno de sus países, las autoridades MIPYME y las autoridades de educación y cultura, trabajen para desarrollar siempre la visión emprendedora y que se incluyan temas de cultura, temas de innovación dentro de todo el proceso del ecosistema emprendedor. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, Rocío, Graciela. Creo que es clave que el espíritu emprendedor se integre en el currículo de los sistemas educativos de la región SICA. Estamos en Sempromipe para apoyar este proceso conjuntamente con la SECSICA y les esperamos en un próximo programa de Agenda Regional MIPYME. Gracias por acompañarnos.